Buenas noches a todos los que no abracé. Un abrazo gigante para todos. Ustedes saben que el nuevo pacto es celebración, llegamos, estamos en casa, volvimos, estamos en Él, estamos completos. O sea que el entendimiento de Cristo en nosotros es celebración. Es eso. Llegamos. Vieron que cuando uno corre una carrera y gana, ¿qué le queda después? Celebrar. El tema es que no corrimos nosotros. Lo hizo todo el Señor. Pero, como estamos en Él, en el que venció, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Él corrió la carrera, Él pagó el precio y nosotros, incluidos en Él, estamos celebrando todo lo que Él es en nosotros. Como decía hoy Ernesto, y esto lo explicábamos hoy, en el Espíritu está todo consumado, es un suceso. Pero en el alma está todo por hacer. En el alma es un proceso, ¿verdad? Nacemos en Cristo y somos niños espirituales. Pero lo que dicen los apóstoles es urgente madurar. Urgente. ¿Está bien? Entendemos que tener los procesos para no frustrarnos, ¿no? Porque que un chico que esté en primer grado quiera ser médico, eso está muy bien. Pero que no puede ser médico en primer grado. Eso quiere decir que si hay algo que usted no está entendiendo, está bien. Estamos en proceso. Está bien. Lo que no estaría bien es decir, con lo que yo ya sé es suficiente. Porque cuando uno dice, yo con lo que sé, ya lo que yo he visto de Cristo ya es suficiente, ¿qué pasa? Envejecemos pero no maduramos. O sea, yo tuve un tío que repitió 7 veces segundo grado. Entonces los maestros llamaron a mi abuelo y le dijeron, mire, no lo mande más, no hay caso. Y mi abuelo agarró, le dijo, mira, le puso un papel, le dijo, escribí tu nombre. Escribió el nombre y dijo, ya está. Cuando uno dice, con lo que yo sé ya está, es como un hombre de 50 años en segundo grado. Envejeció, pero no maduró. Es terrible envejecer con el Evangelio. Es terrible. El apóstol Pablo dice, es urgente madurar. Porque el inmaduro rompe las cosas. ¿Entienden? No colabora con la edificación, se convierte en un estorbo. ¿Vieron que los chefs dicen? Si no sabes, o sea, colaborás no haciendo nada. O sea, yo digo, la iglesia ha sido más dañada por los que sirven por los motivos equivocados que por los que no sirven. ¿No? Necesitamos madurar. Y madurar para los apóstoles es menos de nosotros, más de Cristo. Menos de nosotros, más de la sabiduría divina. Dios no nos hace sabios. ¿Se entiende eso? No es como la época de Salomón, ¿no? No es una sabiduría natural. Este hombre tiene una mente. Y Cristo tiene una mente. ¿Está bien? O sea, Dios no maquilla un muerto. Lo que hace es ponerlo en una cruz para que no se exprese este hombre, sino que se exprese este. Este hombre tiene sabiduría divina, eterna. Los apóstoles le llaman la sabiduría oculta, que es la sabiduría que está oculta al hombre natural, pero que es revelada a los santos. ¿No? Así que necesitamos, sí o sí, comprender que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y
¿Qué más? Lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Amén? O sea que desde que nosotros fuimos a Cristo, ya hay un obrar del Espíritu Santo. Con la primera semilla de mostaza de fe comienza un proceso de modelación a la imagen de Cristo. Somos aquella imagen que se perdió en el Edén, ahora ya está en nosotros. El diseño que se perdió en el Edén ya está en nosotros. Ahora eso tiene que ser comunicado al alma. Lo podemos decir así. Lo voy a tener acá dibujado para que lo podamos ir articulando. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? El alma está acá, miren, es la que está crucificada, ¿ves? Ahí estamos. Quiere decir que todo lo que está en el espíritu está unido a Cristo, somos uno. Eso es importante saberlo, porque cuando yo escucho hablar acerca de la unidad de la iglesia, muchas veces escuché la expresión de que la oración de Jesús en Juan 17 es una oración inconclusa. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo una oración que sean uno para que el mundo crea? Pero lo que está separado es la carne, no Cristo. La unidad es un hecho consumado. Cristo nos reunió en Él y nos hizo uno en el Padre. Uno. Es un hecho consumado. O sea que la unidad que ya está en el Espíritu le tiene que ser notificada al alma. Y el alma tiene que ser notificada de lo que ya fue hecho, lo que ya ocurrió en Cristo. Para que nosotros podamos actuar conforme a lo que ya somos en Él. Somos uno. ¿Está bien? Quiero explicarlo. Este hombre, como la carne no se puede unir, para caminar juntos, tienen que ponerse de acuerdo. En la carne hay acuerdos. Por eso el hombre le gusta manejarse en comunidad. Porque no conoce la vida del Espíritu. No se le ha revelado. Yo quiero que ustedes comprendan que estas dos realidades están dentro nuestro. Las dos. Hay quienes están en esta sola y están perdidos. ¿Está bien? Pero cuando nosotros fuimos a Cristo, estas dos realidades coexisten. El viejo hombre y el nuevo hombre están dentro nuestro. Entonces, de acuerdo en el hombre en el que estamos operando es lo que vamos a manifestar. ¿Está bien? Manifestamos la naturaleza que más alimentamos. Si vos actuás en la carne, le da de comer a la carne. Pero si vos actuás en obediencia al Espíritu, la carne se debilita y entra en proceso de muerte. Cristo crece y la carne mengua. Eso es, para los apóstoles, madurez. Amén. Pero en el cuerpo no hay acuerdos. No hay acuerdos. Operan en el uno. Una sola mente, una sola vida, un solo propósito, un solo cuerpo. Uno. O sea, díganme en el cuerpo, ¿qué miembro de ustedes tiene voluntad propia? ¿Todo obedece? Porque es una sola vida, porque es un solo propósito. Amén. Ahora ya no hay tal cosa como mi vida y Cristo. No. Cristo es nuestra vida. Hay algo que es interesante porque nosotros cuando hablamos muchas veces decimos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿No?
Pero la palabra relación no está en el vocabulario apostólico, ni la palabra ni el concepto. No hay tal cosa como una relación con Dios. La palabra que los apóstoles utilizan es la palabra comunión. Es una común unión, una sola mente, un mismo sentir, un mismo parecer, una sola vida. Cristo, nuestra vida. Amén. No es lo mismo. Para que haya una relación tiene que haber dos o más personas. Pero en este caso el milagro del Evangelio es que nos hizo uno. Y cuando la gente ve a Cristo, o sea, ve a uno que dice, va a creer. Cuando pueda ver la obra consumada de la cruz en Cristo, va a creer. O sea que la iglesia es el resultado de la resurrección, de la obra completa de Cristo en la cruz. Y dice, cuando ustedes manifiesten esto, que es lo que ya son en Cristo, el mundo va a creer. Así que actúen conforme a lo que ya son en Cristo. Pero si ustedes, si mi alma no es notificada por el Espíritu de lo que yo soy en Cristo, ¿cómo voy a poder actuar si no sé quién soy? ¿Verdad? Si yo no entiendo mi identidad en Cristo, no puedo actuar como tal. ¿Ustedes vieron la era del hielo? ¿Se acuerdan que había una elefanta que creía que era una zarigüeya? Y actuaba como una zarigüeya. O sea que alguien nos tiene que notificar. Y es solamente el Espíritu quienes somos en Él, para actuar como lo que somos. Amén. Entonces, solamente este hombre, que es Cristo, que es la nueva creación, que es el nuevo hombre, es quien puede notificarnos quién es Él para que nosotros actuemos conforme a esa realidad. Entonces, el Evangelio es un hecho consumado en la eternidad de Dios que nos tiene que ser notificado. ¿Amén? Eso es bien, bien, bien importante. Entonces, ¿a qué llamamos comunión? Cuando hablamos del tiempo, ustedes saben que este hombre habita eternidad, pero este hombre cursa el tiempo y el espacio. O sea que este es eterno, pero este tiene fecha de vencimiento. ¿Está bien? Ahora, los dos habitan en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Viste cuando yo tengo un hijo de 30 años y uno de 26? Y cuando yo miro la foto de ellos, digo, ¿cómo pasó tan rápido? No puede ser. Y a veces pienso y digo, si pudiera volver a tenerlos chiquitos, que sea un día, volver a disfrutarlos, salir de viaje todos juntos, chiquitos, porque cuando son chiquitos uno lo puede llevar a donde uno quiere, ¿no? Pues ya son grandes, ya. Lo tenés que amenazar para que vengan, ¿no? Y cuando uno mira esos retratos, dice, ¿quién se llevó eso? No se lo llevó el diablo. ¿Saben quién se lo llevó? El tiempo. El tiempo. El tiempo es caro. Es muy caro. Por eso los apóstoles dicen, aceleren los procesos de asimilación de esta verdad. Cristo en nosotros, porque el tiempo es caro. Se consume como la niebla del campo. Así es la vida del hombre, es fugaz. Así que, si ustedes tienen un niño chiquito, apúrate a sacarle foto.
porque es un abrir y cerrar de ojos. Pero todo lo que está en este hombre nunca deja de ser. Entonces el punto es, ¿hay hijos en Cristo? Dios es hijo, ¿verdad? ¿Hay hijos en la carne? Entonces yo tengo que saber en qué hombre estoy operando cuando yo estoy viviendo hijo. ¿En qué hombre estoy operando como estoy viviendo padre? O sea, yo no quiero compartir tiempo con mi hijo sin compartir, ¿qué? Cristo, vida. ¿Me entienden? Porque todo lo que está en este hombre se consume y no comunica vida. ¿Se entiende? La relación esposo-esposa en este ámbito se consume. Todo lo que está en el ámbito de la materia se degrada, se consume. Pero cuando yo estoy disfrutando en el matrimonio a Cristo, en mi esposo y en mi esposa, yo estoy viviendo eternidad en esa relación. Hoy dijimos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. O sea que ¿por qué somos hijos entonces nosotros? Porque estamos en el Hijo, ¿está bien? Somos santos porque estamos en el santo, somos perfectos porque estamos en el perfecto, porque somos todo lo que Él es. Pero no porque hayamos alcanzado algo, sino porque el Padre nos ve mediante su Hijo. Es el milagro del Evangelio. ¿Verdad? Así que yo ahora puedo ver desde la vida real todas las cosas. No quiero compartir tiempo con mi hijo sin compartir verdad. Sin compartir salvación, redención. Sin compartir todo esto, porque esto es lo que somos. ¿Sí se entiende? Entonces, para nosotros es bien importante comprender que el pasaje, o sea, la forma en que el alma es modelada a la realidad del espíritu es un éxodo permanente, es un éxodo de este hombre a este hombre. Es como este viaje a través de la cruz hace que este hombre mengue y este crezca, para que lo podamos expresar en todas las cosas. A ver, es algo muy sencillo saber si yo conozco a Cristo un 1%, ¿cuánto le puedo disfrutar? Un 1%. ¿Y cuánto de mi vida se va a ver salvada? Un 1%. ¿Cuánto de mi vida se va a ver redimida? ¿Cuánto de mi vida va a experimentar el verdadero reposo? Un 1%. Me pierdo el 99% de todo lo que ya soy, además, en Cristo. Todo lo que está en Cristo opera en un perfecto reposo. En la ley, Moisés le dio un día. Dios le dio un día de reposo. ¿Se acuerdan? Pero el día era sombra del verdadero reposo. Moisés le dio un día de reposo, pero Israel jamás tuvo reposo. Nunca. Hasta que vino Cristo y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque ese día hablaba del verdadero reposo, Cristo. Todo lo que está en Cristo opera en un perfecto reposo.
No está ansioso, no está alterado, no le agarra estrés, está en reposo. Está en una perfecta paz. ¿Se entiende? Sin embargo, hay todavía grupos cristianos que guardan el día de reposo, cuando el reposo ya vino. ¿No? Para este hombre, la paz es la ausencia de problemas. Pero para este hombre puede estar en el medio de la Tercera Guerra Mundial y está en perfecto reposo. Porque la vida es interna. ¿No? La vida es interna, por eso la vida está en el Hijo. Para que tengamos vida nos tuvo que colocar en Él. Estamos en Él. Amén. Salomón, en el libro de Eclesiastés, él siempre se refirió, en cuanto al objeto, siempre era el hombre. En cuanto al tiempo, era en esta vida. Y en cuanto al lugar, era todo lo que ocurre debajo del sol. O sea, Salomón decía cosas como esta, miren. Aborrecí entonces mi vida, todo lo que se hace en ella me resulta repugnante, todo es absurdo, es vanidad de vanidades, es vacío de vacíos, es correr tras el viento. Y decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Viene el apóstol Pablo y dice, somos una nueva creación, todas las cosas son hechas nuevas. Mira lo que es la sabiduría de un hombre que habita acá y cuál es la sabiduría divina del hombre que habita acá. ¿Lo ven? Entonces, él decía, ¿para qué quiero ser sabio? Decía Salomón. Y entonces, en Eclesiastés 2:15 dice, y me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo. Decía, ¿para qué quiero ser rico si después me muero y gastan la plata otros? Pero ¿quién te puede arrebatar las inescrutables riquezas en Cristo? Nadie. Y son eternas. Y operan en regiones celestiales. No se gastan, no se pierden. Están donde el ladrón y el hollín corrompen. ¿Verdad? Y decía de los hombres de fe, esto es interesante, porque cuando uno ve la cronología de Jesús, uno ve cómo se fue preservando la simiente divina, ¿no? O sea que lo que iba arriba del arca no era la familia de Moisés, era la nación santa que Dios le había prometido a Abraham. Era la nueva creación, la simiente de la nueva creación. Y los hombres, uno dice, podemos identificar. A ver, esto lo voy a decir. El hombre natural puede creer. ¿Está bien? Pero eso está en la mente del hombre natural. Todo hombre puede creer, pero está en la mente natural. Pero este hombre no puede tener fe, porque la fe es un atributo de Cristo. ¿Está bien? O sea que el Evangelio no es creencia. No es creencia. Es evidencia. El hombre que no ve, si yo te digo, atrás de esa pared hay tal cosa. Vos no la estás viendo. Puedes elegir creer o no creer lo que te estoy diciendo. Se van a dividir los que creen y los que no creen. ¿Verdad? Y entonces el Señor dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que creer que yo soy el Hijo de Dios.
¿verdad? Así que cuando nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y que sabemos que estamos perdidos y que necesitamos verdaderamente un Salvador, Él te recibe. Y cuando te recibe, te coloca en Él y en Él te es concedido gratuitamente todos sus atributos. Amor, gozo, paz, bondad, fe. La fe que hace, quita el velo. Y vos podés ver ahora. ¿Se entiende? La fe no es creencia. La fe no tiene demostración. Perdón, la creencia no tiene demostración, no se puede demostrar. Pero la fe es lo que podemos identificar de Dios. O sea, es una ventana que el Espíritu abre para que nosotros podamos identificar la realidad ya consumada de Cristo y vivir conforme a esa realidad. Nos permite ver lo eterno. ¿Está bien? Y cuando uno identifica lo que ya ocurrió en Cristo, puede vivir por el poder que nos fue concedido en Cristo conforme a esa realidad. La gracia que nos fue impartida. Amén. Es bien diferente, ¿verdad? Así que necesitamos creer para poder ir. Pero una vez que nos coloca en Él, empieza a funcionar la vida que nos fue impartida. Y ahora, así como el hombre natural no puede ver, oír ni percibir las cosas del Espíritu, ahora que estamos en Cristo, el Espíritu nos permite conocer las cosas del Espíritu. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para revelar a los que le aman. Y ahora que nacimos de nuevo, podemos ver. Y Jesús dice, el que es de la verdad puede oír. Así que podemos ver, oír y entender. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros cosas? Lo hice de todo corazón para Dios. ¿Cuántas veces? Ahora la pregunta es esta. Este hombre tiene un corazón, ¿sabían? Y tiene un sentir. Acá hay un corazón. Y Cristo tiene un corazón. La pregunta es, ¿qué corazón? Cuando vos decís, lo hice de todo corazón, ¿cuál? ¿Este o este? Porque este no es tu corazón. Este es de piedra. ¿Está bien? Y si es este corazón, no lo hiciste vos. Dios nos llama a buena obra a otra cosa que no sea su obrar. No hay obrar humano en la edificación divina. Todo lo hace Dios. Es Dios quien edifica la casa. Para eso Él nos dio su corazón. No hay tal cosa como lo hice de todo corazón. Con lo que hay que luchar verdaderamente es con nuestras buenas voluntades. Porque es lo que tiene que estar crucificado para que se cumpla la voluntad de Dios. O sea, lo que tiene que hacer nuestra voluntad es estar rendida, crucificada, para que nos gobierne su voluntad. Una de las cosas que también quería decir que antes de la cruz, este hombre y este hombre estaban completamente incomunicados y Dios lo que hizo fue comunicarse a través de tipos, figuras y sombras, testimonios. Nadie le podía conocer porque solamente le conoce el que está acá. Pero nadie podía pasar de acá a acá si no era a través de la obra completa de la cruz. Así hasta que no vino Cristo y no ocurrió la obra, nadie pudo conocerle. ¿Está bien?
Y porque nadie es salvo si no es por medio de la fe, pero la fe es un atributo de Cristo, así que hasta que Cristo nos ubica, no había posibilidad de salvación. ¿No? Ahora uno se pregunta, pero el libro de Hebreos dice, por la fe Moisés, por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Abraham. Sí, claro. Todos ellos por la fe. ¿Sí? Identificaron al que había de venir. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? O sea que lo que ellos identificaron, ¿qué fue? Cristo. Porque toda la escritura de principio a fin existe solamente para dar testimonio de Cristo. Ellos por la fe en el que había de venir, lo identificaron, caminaron como mirando al invisible y fueron salvos por la fe. Por la fe. Amén. ¿Y cómo era el Padre expresaba Hijo? La palabra, Cristo, el Hijo, la palabra. ¿Está bien? Lo hacía por figuras, sombras, testimonios de Cristo que eran profetas, reyes y sacerdotes. ¿Está bien? Así lo hacía. Ellos no podían dar a conocer a Cristo porque ni ellos le conocían. Pero Dios les hablaba Hijo y ellos bajaban Hijo al pueblo. Todo lo que los profetas recibían era Hijo, la palabra, testimonio de Cristo. Y el libro de Hebreos dice, los profetas se dedicaron exclusivamente a estudiar y inquirir diligentemente acerca de la salvación, de la gracia que no era destinada a ellos, sino a nosotros. Toda su vida fue destinada a inquirir diligentemente, investigar acerca de la gracia que Dios prometió en su propio Hijo. Ustedes recuerdan que apenas el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, el Señor enseguida le dice, yo te voy a enviar la salvación. Y dice que iba a venir de la simiente de la mujer. Él tenía que ser hijo de hombre. O sea, tenía que ser engendrado por el Espíritu, pero tenía que nacer en la naturaleza adámica, en el hombre, para redimirnos de nuestra condición de hombre, y se iba a convertir en pecado para liberarnos del pecado. Así que dice, él va a nacer de la simiente de la mujer, va a ser herido en el calcañar, él va a ser herido por nuestras rebeliones, pero le va a pisar la cabeza a la serpiente. Así que desde que el Señor dijo eso, todos los profetas que recibían Cristo se dedicaron a inquirir esa promesa, la salvación que iba a venir a Israel. Pero un día vino. ¿Está bien? Y entonces ya Dios ya no habla por los profetas. ¿Por quién habla? Solo por el Hijo. ¿Está bien? Así que ya no hay figuras de Cristo que puedan decir son ungidos. ¿Por qué eran ungidos los profetas, reyes y sacerdotes? Porque eran figuras del único ungido. Pero ahora vino el ungido, el único, porque hay un solo ungido, uno solo, que es el Hijo. Así que todo lo que está en el Hijo tiene la unción del Hijo. ¿Está bien? Ahora, ¿alguien te puede comunicar unción porque te ora? Todo lo que está en Cristo ya está ungido.
¿Está bien? Hay mayor medida de poder operando en nosotros porque es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos cuando hay mayor medida de Cristo. Hay mayor amor cuando hay mayor medida de Cristo. Hay mayor reposo, hay mayor paz, hay mayor salvación en la medida que Cristo crece en nosotros, porque eso es todo lo que Él es. ¿Amén? Pero nadie puede dispensarte algo que solamente está en el Hijo. ¿Está bien? Así ocurría el antiguo pacto porque eran tipos y sombras de Cristo. ¿Está bien? Pero ya no. Ya ahora Dios habla solo por el Hijo. ¿Está bien? Traer eso del antiguo pacto, ignorando que Cristo ya vino, ya resucitó, ya venció la muerte, es una de, precisamente, de la tierra fértil para que progrese todo error. Tiene que haber ignorancia para que prospere todo error en la iglesia. ¿Me entienden? Pero cuando le conocemos, podemos identificar. Y el que identifica se anticipa. Acuérdense de eso. ¿No? Si vos manejando y no estás mirando para adelante, no estás identificando que se está cruzando un camión, y lo más probable es que te la pegues, ¿no? Pero si estás atento y estás viendo y ves que va a cruzar, frenás. Porque el que identifica se anticipa. La mente del carnal es una mente trágica. La mente del inmaduro es una mente trágica. ¿Por qué? Porque aprende a los golpes. Es así. El inmaduro tiene que chocarse para decir, ahora ya aprendí. ¿Verdad? Pero el que es maduro no. No necesita golpearse ni romperse nada. Porque lo identificó previamente. ¿Amén? Entonces es preferible que te forme el consejo y no la vida. ¿Se entiende? O sea, Dios está diciendo, mi naturaleza funciona de esta manera. Así que, si esto que soy yo no es lo que te está ocurriendo, atenti. Atenti. Tiene que haber más de mí y menos de ti. ¿Amén? Entonces, ¿cómo identificamos la vida, el fruto? Digo, porque hay que garantizar la naturaleza de quienes ejercen dones, ¿verdad? En la iglesia. Eso es fundamental. Yo creo que lo dije el año pasado, pensando en que muchos de ustedes son pastores, de que hay que garantizar la naturaleza de quienes ejercen dones. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Porque eso no está bajo nuestra jurisdicción, sino de observar lo mismo que Dios observa. ¿Está bien? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, digamos, estamos pastoreando y nos valemos del voluntariado? Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios diseñó para su iglesia. ¿Me entienden? O sea, la voluntad de alguien no es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios produce, lo produce por su buena voluntad, no por nuestra buena voluntad. Eso nos hace temblar, ¿no? O sea, todo lo que ocurre, todo lo que es eterno, todo lo que es glorioso, Dios lo está haciendo y no somos nosotros. Y no lo podemos controlar y lo hace de buena voluntad. Amén. Entonces, el voluntariado es una desgracia, ¿no? Una desgracia porque pues, Dios habla algo y uno dice, no, yo tengo un parcial en la facultad, el otro, no, viene una sobrina, no, justo el domingo viene mi mamá, y uno que está esperando que
Bueno, a ver, ¿quién puede? Pero para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. No, ¿cómo? Somos gente muerta a nuestras voluntades, a nuestros proyectos de vida, para que Dios cumpla su proyecto de vida en nosotros. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está en el cuerpo responde en obediencia de vida a la cabeza. No importa si tengo hambre, frío, cansancio. Es nuestro deleite. Es nuestro gozo. Que Cristo sea nuestra vida. Amén. Pero cuando no se está manifestando la vida en el cuerpo, empezamos a depender del voluntariado. Entonces, si hay alguien amable, atento, servicial, que uno le dice 3 de la mañana hasta ahí, sí, díganme ustedes, si no, usted lo quiero en mi equipo, ¿o no? La verdad. Claro, eso facilita bastante la ejecución, ¿no? Pero si ese hermano no nació de nuevo, tarde o temprano va a manifestar la naturaleza a la que pertenece. Y si tiene liderazgo, va a producir una mayor división, un mayor dolor, un mayor quiebre. ¿Me entienden? Hay un muchacho que viene a atender el jardín de mi casa y yo tenía un árbol, no muy grande porque estaba dentro de una maceta, no sé cómo se le dice, bueno, una maceta grande, ¿sí? Y se secó y yo dije, como yo viajo, voy y vengo, volví y ¿qué pasó? ¿No lo regaron? ¿Qué pasó? No sé, me decía mi esposa, no sé qué pasó, se secó. Y capaz que se agarró un bichito o algo, no lo sé, bueno, se secó. Así que vino el jardinero y le digo, mirá, no sé qué pasó, se secó. Ya está, bueno, pondremos una nueva. Y él agarra así con la uña y hace así en el tallo y dice, no, tiene vida. Tiene vida. Va a vivir. ¿Verdad? Lo que uno tiene que identificar es la vida. No el voluntariado, no la eficiencia. Nada se expresa en Cristo en forma de mera acción, sino de fruto. ¿Sí me entiende? Lo que se tiene que ver es Cristo, no una buena voluntad humana. No somos gente queriendo actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y hay un abismo entre una cosa y la otra. Yo digo, si hago así, no soy un pájaro. No somos gente queriendo actuar como Cristo. Somos Cristo. La iglesia es Cristo, no es algo que se parece a Cristo. No es mucha gente tratando de actuar como Cristo o creando una estructura o una organización para que Dios se glorifique. Eso no es la iglesia. La iglesia es su Hijo. ¿Se ve? Y si nosotros entendemos eso, amados, si hay vida en el árbol y el árbol es bueno, va a dar fruto bueno. ¿Qué hay que observar entonces, pastores? El fruto. La vida considera. La vida considera. ¿Me entienden? Considera el hecho consumado. Entonces, ¿cómo funciona? Supongan que uno pone a alguien como encargado de área. Fíjate que esto se haga así, 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 y que para tal fecha todo esté cumplido. Eso en una empresa funciona perfectamente, pero en la iglesia no. No.
no es una organización, es vida. La vida considera. Si yo le digo a alguien, mirá, vos tenés que hacer esto porque está la iglesia y esto para tal fecha tiene que estar hecho, seguramente, si siente la responsabilidad y le está hablando el encargado de área, lo va a hacer. Pero va a ser su obrar, el obrar de la persona, no el obrar de Dios. Lo hace porque se siente responsable, pero no es Dios quien está produciendo el obrar. Ustedes agarran un grupo de gente carnal y los motivan a servir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a producir? Carne. Por eso es tan peligrosa la figura del motivador en la iglesia. Porque el único que produce el querer es el Espíritu, es Dios. No es un motivador, no, vamos a evangelizar, hay que sacar la iglesia a la calle. ¿Cómo hay que? Esa nunca la pude entender, si alguien me la explica. ¿Qué es sacar la iglesia a la calle? Porque salvo estas horas que estamos nosotros acá, el resto, la iglesia está en la calle todo el tiempo. Porque no vamos a la iglesia, somos. O sea, la iglesia está en el trabajo, está donde comés, donde jugás, donde haces deporte, donde haces gimnasio, donde vivís. Todo el tiempo. Sos iglesia las 24 horas. Solo que no maduramos de la manera suficiente para que la gente vea la expresión de lo que único que Dios llama evangelio, que es Cristo en nosotros. Cuando la gente percibe a Cristo como el evangelio en nosotros y quiere lo que nosotros tenemos, eso es evangelismo. En obras y en palabras. No es un mensaje, es una persona, vida orgánica. Fruto. ¿Se entiende? Ahora, para ir un poquito más rápido, ¿cuánto me queda? Ok. Muy bien. Entonces dice, hablando de este hombre y de este hombre, Pablo dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nuestra vida biológica se va desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, escuchen lo que dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren qué más dice, no mirando nosotros las cosas que son visibles. Lo que se ve, esto es lo que se ve. Esto es lo que ve el hombre natural. Esto es lo que se ve. ¿Está bien? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son las invisibles. ¿Está bien? Ustedes compraron ahí un libro que se llama Invisibles. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Versículo 5, 2 Corintios 5:4, dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña, este cuerpo de carne y hueso, suspirando y agobiados. Pero dice, no deseamos ser revestidos, sino revestidos de Cristo. ¿Se entiende eso? Cristo en nosotros y nosotros en Él revestidos de Cristo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y como dice el versículo 5, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Para expresarlo a Él. Y nos ha dado su Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La garantía, las arras, la seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Ya lo hizo en su Hijo?
lo va a producir en tu vida. El Espíritu es la garantía de su promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Dios tiene una sola promesa. ¿Cuál es la promesa? Su Hijo, de donde se desprenden todas las promesas. Así como Cristo es la palabra. O sea, Dios conoce una sola palabra. Una sola. La palabra es Cristo. Pero de Cristo se desprenden cientos de millones de palabras. Vida, verdad, camino, salvación, redención, amor, gozo, paz. Todo está en el Hijo, que es la palabra. Es importante eso. Digo, Israel, que habitaba acá, ¿está bien? Pasaba por desiertos. Y Dios, cada tanto, le iba dispensando algunas, ¿no? Cada tanto le iba dispensando. Pero él pasaba por desiertos. Le iba dando algo de lo que está en él. Porque él comunicaba hijo. ¿Está bien? Pero cuando Cristo vino, nos colocó en él. Donde están todas las bendiciones, donde están todas las promesas, donde está el todo de Dios. Entonces, uno tiene que identificar cuando uno dice, tengo una palabra de Dios para darte. ¿Cómo hiciste? Porque la palabra ya está en mí. ¿No? Escuchen, no, porque identifiquen esto, porque es interesante, porque la iglesia no pasa por desiertos. ¿Por qué? Porque el agua de vida está en nosotros. Y nos convertimos, los que tomamos el agua de vida, en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. O sea, no importa el problema, la situación, el dolor, la situación más tremenda que estás viviendo, la fuente está dentro tuyo y no se fue. Y no se va a ir. Vos no estás en un desierto, vos podés tomar del agua de vida todo el tiempo porque la fuente está dentro tuyo. No hay desiertos para la iglesia. Todo se va desgastando, la materia se va degradando, nuestros cuerpos. Pero el que está dentro nuestro es el hombre nuevo. Vive en un eterno presente, no se desgasta. Está perfecto, ¿verdad? Es nuestra garantía de vida eterna. ¿Está bien? Así que si Cristo es la palabra, no es que Dios no te está hablando. Estamos siendo tardos para oír, porque la palabra no se va. Dios no hace silencio. Cristo es la palabra. El Espíritu está en nosotros. Y se expresa haciéndonos comprender que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Cuándo tenemos que esperar? ¿Cuándo tenemos que avanzar? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde? Dios nos introduce en los ámbitos, en las circunstancias. Nos hace correr hacia los problemas, no nos escapamos de los problemas. ¿Por qué vamos hacia los problemas? Porque tenemos respuesta. Todo está resuelto en Cristo. Eso es la iglesia para este mundo. Es la respuesta de Dios, su Hijo. Y nosotros somos la nueva creación. Cristo. Somos su cuerpo y Él es la cabeza. Amén. Dios tiene una sola respuesta y nosotros estamos en Él. Si vos no sos notificado de esta realidad, todo el tiempo vas a estar queriendo ir a Dios para que Él te esté proporcionando lo que vos crees necesitar. ¿Entiende cómo funciona eso? Supónganse que Cristo como la casa, supónganse que sea esta la casa. Que Cristo sea este lugar.
Y ahora Dios te colocó acá y acá está todo. Pero cuando vos nacés, estás lleno de carne. Y la carne es el velo. O sea que yo estoy en él, pero todavía no lo puedo. Entonces, ahora ya soy salvo. Estoy en aquel que es la salvación. Lo podemos celebrar, nos abrazamos, estoy en Cristo, es tremendo porque pasamos de muerte a vida, hay fiesta en los cielos, es una celebración, ¿no es cierto? Es como cuando vos te recibís de médico, de ingeniero, de que toda tu vida luchaste para poder recibirte, juntás a toda la familia, lo celebrás, pero ¿cuánto tiempo lo podés celebrar? Un día, 2 días, 3, una semana, ¿después qué empieza? Y lo mejor, ¿no? Una vez que fuimos a Cristo, al otro día empieza lo mejor, que es conocerle. Actuar conforme a la realidad que ya me fue concedida, que es Cristo en mí. ¿No es cierto? Entonces, empiezo a conocerle. Y ahora que estoy en Él y empiezo todo ese proceso y los apóstoles dicen, aceleren porque los tiempos son malos, ¿no es cierto? Pero acelerar, ¿qué es? Acelerar es llenar la agenda de actividades, ¿no? Acelerar los procesos de asimilación de esta verdad, porque el obrar no es tuyo. Vos no tenés que llenar tu agenda, vos tenés que estar en la agenda de Dios. Y para que vos estés en la agenda de Dios, tenés que estar crucificado, para que el obrar lo produzca Él y no vos. ¿Está bien? Entonces, ahora estamos en la casa, pero el velo no nos permite ver todo lo concedido. Entonces, yo ahora entiendo que la cruz es el abordaje para quitar el velo. ¿Está bien? Porque el velo es la carne, es lo que yo soy, lo que yo llamo mi vida. ¿Está bien? Entonces estoy crucificado y de repente entra un poquito de luz. Y cuando ya entra un poquito de luz, ya empezás a ver. Y vos llamás a tu esposa y le decís, gorda, o no sé, como le digan ustedes, no sé, gorda, mirá, hace 20 años que estoy orando por esto y estaba acá, siempre estuvo acá. ¿No? ¿Cuántos de ustedes le pidieron paciencia a Dios alguna vez? Digan la verdad. ¿Y por qué le piden paciencia a Dios? Primero porque creen que no la tienen, ¿no? Básicamente. Y segundo porque no entienden quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es el fruto de Cristo? Amor, gozo, paz. O sea que estás pidiendo algo que ya te fue. Porque en Cristo nos fueron dadas todas las... Y el Espíritu nos revela todo lo concedido. Entonces nos pasamos toda la vida pidiéndole a Dios cosas que ya nos fueron dadas. Solo porque no entendemos el abordaje. Tiene que ser quitado el velo para que lo podamos ver. O nunca vamos a ver todo lo que nos fue concedido en Cristo. Y si no sabemos eso, no sabemos cuál es nuestra identidad. Y entonces cuando yo ya empiezo a ver lo concedido, me empiezo a enamorar de la negación de mí mismo, ¿no? Y empiezo a amar la cruz. Y entonces el verbo se corre un poquito más y entra más luz y veo, mirá, y no solamente esto, sino aquello y aquello. Nos pasamos años orando por esto y ya estaba todo en Cristo. Y empieza a pasar algo, de repente empiezo a amar lo que antes no amaba. Y digo, ¿qué me pasó? Ese no es Fabián, ese no es Ernesto. O sea, uno se da cuenta de que ese no soy yo. Que es otra persona que está en mí, que no soy yo, que se está expresando. Y ahora amo lo que él ama, aborrezco lo que él aborrece. Y me doy cuenta que estoy siendo transformado. Y me doy cuenta
de que el Evangelio da resultado, porque el Evangelio es real. Muchos de ustedes son pastores. ¿Sabe cuál es una de las mayores cargas de los pastores? Predicar acerca de lo que ustedes no están experimentando. Eso es una verdadera carga cuando vos estás a solas en tu habitación, orando. Me la paso predicando de lo que creo, pero no de lo que estoy siendo transformado, experimentando en mi vida. Sé que Dios lo puede hacer, pero no lo hizo en mí. Enseño lo que no vivo, eso es una verdadera carga. Pero si yo sigo amando cosas de este hombre, nunca voy a terminar de pasar por acá. ¿Vieron cuando dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta? Porque muchos procurarán, pero no podrán. ¿Por qué? Porque todos quieren lo que hay en Cristo, pero no están dispuestos a perderlo todo. Porque la puerta es muy... Y después que pasa la puerta, ¿cómo es el camino? Angosto también. Tiene las dimensiones de la puerta. ¿Verdad? Y todavía entre nosotros, aunque hay hermanos muy queridos, siguen amando cosas de este hombre. Entonces, no sueltan. Y la transformación no se ve. Predicamos, enseñamos lo que no vivimos. Es la verdadera desgracia, el verdadero fracaso de la iglesia. Amén. A ver si... lo último, a ver. Para cerrar con la idea que les comuniqué acerca de qué es comunión. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos gobierna, nos hace actuar a la manera de Dios. 2 Corintios 5:14. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Eso es bravo. Aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Saben qué estaba diciendo Pablo? Yo no tengo el problema que tiene Pedro, por ejemplo. Claro, ¿por qué era más atractivo escuchar a Pedro predicando que escuchar a Pablo? Había estado con Jesús. Pablo dice, yo soy el menor, yo soy el adoptivo, yo no estuve con él. Soy el menor de los apóstoles. Ellos estuvieron con Jesús. Imagínate si Pedro estuviera acá, ¿qué haces? Lo encadenás, no lo dejas ir, contame. Y cómo era, y su mirada, y cómo actuaba, y cómo reaccionaba, y cómo... ¿No? Todo, uno quisiera saber todo de Jesús. ¿No? Y Pablo dice, yo no tengo ese problema. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Eso es un problema. Porque ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Claro, Jesús en carne y hueso era un envase. Pero estando en carne y hueso todavía no había sido, aunque aún él caminaba por las calles de Galilea, todavía el propósito por el cual había venido a este mundo no había sido manifestado. Entonces él dice, yo me voy a ir, voy a padecer en manos de los ancianos y voy a morir. Y Pedro le dice, no, nosotros te requeremos, te reamamos, así que no queremos que sufras, no queremos que te pase nada. Y él le dice, Pedro, no entendés nada.
estás actuando con esta mente. No pones la mirada en las cosas de mi Padre, sino en las de este mundo. Si yo no me voy, ustedes nunca me van a conocer. Porque yo no los puedo poner adentro de mi cuerpo de carne y hueso. Yo tengo que quitarme este cuerpo de carne y hueso, tengo que sacarme este envase para poder impartirme en vida. Y cuando me imparta en vida, todos van a poder venir a mí y estar en mí y me van a poder conocer. Así que no hace falta haber estado hace 2000 años en carne y hueso para conocer a Jesús. No es lo importante. Porque a nadie conocemos ya según la carne. Ahora podemos conocerle por completo. Porque Él se impartió en vida y estamos en Él y Él en nosotros. Y su Espíritu no hace otra cosa más que darnos a conocer. Ahora, si entendemos esto que está diciendo Pablo, podemos entender el versículo siguiente que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Amén? Mañana seguimos. Dios lo logre en nosotros. Muchas gracias.